IPMDS TV, compartiendo la palabra a los hombres. 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 A continuación, la Iglesia de Dios Monte de Jehová, con el pastor Iván Avelar, presenta su programa, La Final Trompeta. Quédate en sintonía. A buscar la palabra del Señor y vamos a estar en Gálatas capítulo 2 y vamos a estar en el verso número 1 hasta el verso número 5 y estaremos dándole continuidad al tema de la carta del apóstol Pablo a los Gálatas. Vamos a hablar en este tema concerniente a la libertad que tenemos en Cristo. Acuérdense que nosotros como cristianos somos libres en Cristo. Usted se sale de Cristo y usted no es libre. Y la gente, usted le dice, no se congrega, y él dice, no necesito congregarme, dice, para yo ser cristiano. Mire que cómo esta gente, el diablo los engancha, pero bien enganchados. Cómo la gente puede entender eso después que antes no creía eso. Porque la libertad que tenemos en Cristo es cuando estamos en Cristo. Sálgase de Cristo y usted va a ver cómo se lo lleva el diablo. A todos nosotros. Sí, porque mientras estamos en Cristo tenemos libertad. Ya no somos esclavos. Pero el que está sin Cristo es esclavo de los vicios, esclavo del chisme. Aunque hay unos que están en la iglesia que todavía son esclavos del chisme. Entonces no son libres. Amén. Vamos a Gálatas capítulo 2 y versículo 1 al 5. Estamos dando el estudio a los hermanos que nos siguen por las redes sociales a la carta del apóstol Pablo a los Gálatas. Amén. Se lee entonces la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice, después, pasado 14 años, subí otra vez a Jerusalén con Bernabé, llevando también conmigo a Tito. Pero subí según una revelación y para no correr o haber corrido en vano, expuse en privado a los que tenían cierta reputación el evangelio que predico entre los gentiles. Mas ni aun Tito, que estaba conmigo, con todo y ser griego, fue obligado a circuncidarse. Y esto a pesar de los falsos hermanos e introducidos a escondidas que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús, para reducirnos a esclavitud, a los cuales ni por un momento accedimos a someternos para que la verdad del evangelio permaneciese con nosotros. Padre, gracias por esta enseñanza que vamos a compartir. Te pedimos que pongas tu mano y que esta palabra corra, Señor, como río a través de las redes sociales. Bendícenos, ayúdanos a través de tu palabra. Tu palabra está bendita, Señor. Bendícenos en el nombre de Jesús. Amén y amén y amén. Pueden sentarse, hermanitos. Amén. Miren cómo el apóstol Pablo le da continuidad a lo que es, hermanos, la nueva vida que hoy tenemos en Cristo. ¿Cuántos sabían que tenemos nueva vida en Cristo? Sí, porque la vida que teníamos en Cristo era una vida totalmente desastrada. Y usted va a corroborar lo que yo estoy diciendo.
Ahora es que el cristiano presume la nueva vida en Cristo, hermano, pero para hacerse, ¿qué? Orgulloso. Pero no para reconocer lo que hoy verdaderamente tiene, porque Dios hizo un milagro en su vida. Amén. Miren lo que dice el apóstol Pablo a los Gálatas. Pablo dice que después, o sea, por segunda vez, él sube a Jerusalén. Pero subí, dice Pablo, por una revelación que tuve. O sea, la gente pregunta y dice, entonces se cree mucho en revelaciones. Sí, es que hay revelaciones. Pero hay revelaciones, hermanos, que los apóstoles, por ejemplo, Pablo practicó eso porque en los tiempos de ellos todavía el canon no se había escrito. Entonces Dios les hablaba a través de revelaciones mucho. Hoy a usted y a yo nos habla a través de la palabra. Hay un hermano que me dice, pastor, yo ando buscando una revelación para que me diga si voy a continuar con la viejita que yo tengo. Mire qué revelación anda buscando este guapote. Para ver si va a continuar, es una revelación. Como que no le dice la revelación ya de que la esposa que tiene es para toda la vida. Pero quiere una revelación nueva. Sí. Entonces, hermanos, esas revelaciones hay que botarlas, porque no son revelaciones de Dios. Pero Pablo dice, después de pasado 14 años, subí otra vez a Jerusalén y con Bernabé, llevando también conmigo a Tito. Pero dice, subí según una revelación y para no correr o haber corrido en vano, expuse en privado a los que tenían cierta reputación el evangelio que predico entre los gentiles. ¿Saben una cosa? Pablo está haciendo o está dando testimonio y está explicando lo que un día se trató allá en el concilio con los ancianos, con los líderes de la iglesia primitiva. Cuando los hermanos que se convertían al evangelio y aún a los gentiles que se hacían cristianos, gentiles quiere decir personas que no llevan sangre judía, se les enseñaba que tenían que volver otra vez a practicar todos los rudimentos y todas las exigencias que la ley pedía. Hasta volvían a circuncidar y circuncidaban también a los gentiles. En otras palabras, hermanos, ellos estaban basando su salvación otra vez en los reglamentos del antiguo pacto llamado la ley, y que en realidad no tenían nada que ver con la salvación, simplemente había fungido, había funcionado hasta que llegó Cristo. Y después que llega Cristo, el hombre se salva no por obra, sino por gracia. Eso es importante que usted lo aprenda. Sí, porque aún en la iglesia hay muchos fariseos. Yo siempre lo he dicho, en la iglesia tenemos muchos fariseos. Y estos fariseos son los más degradables que hay. Porque el pastor en la iglesia tiene una regla. El pastor tiene las normas. ¿Quién impone la doctrina? El pastor con la palabra de Dios en la iglesia. No porque el pastor le satisface una idea y porque le cae bien la idea la va a establecer. Ese es dogma. Pero no es doctrina. La doctrina se establece en la palabra de Dios, no en lo que el pastor piensa. Ahora, el pastor tiene los reglamentos, tiene las directrices, tiene las normas establecidas en la iglesia con la palabra. Y hay hermanos que oran, que ayunan y hasta ayunan 5 días en seco. Pero ellos dicen, a mí no me importa lo que el pastor tiene establecido, yo no voy a los ayunos del pastor, yo no voy a las vigilias de la iglesia, pero yo me meto 5 días de ayuno en seco. Y lo hacen. Pero en vez de recibir el Espíritu Santo, estos andan demonios encima y 5 días ayunan. Mire, usted no ande de rebelde aquí en la iglesia. No, que estoy cansado porque vengo saliendo de una vigilia que estuve con el Señor y los hermanos tienen vigilia, pero no va.
Un momento. Eso se llama rebeldía, espíritu de error. Usted puede ayunar si en su corazón usted siente ayunar en la semana. Pero cuando la iglesia tiene establecido, hermano, los principios doctrinales y tiene el tiempo de ayuno y vigilia, las normas, usted no las puede quebrantar. Se tiene que venir al ayuno a la vigilia de la iglesia. Porque, ¿qué pasa? Cuando la gente hace lo que él quiere. Estos son los que mañana oyen voces. Estos son los que mañana andan como sonámbulos en la iglesia. Pero qué raro, pastor, si ellos ayunan, si ellos vigilan, si ellos se meten bastantes días de ayuno. Pero ¿qué pasa? Son rebeldes. Y Dios nunca, hermano, va a probar un rebelde. Jamás Dios lo va a probar. Nunca. Por eso hay personas, y los que se unen con estos elementos son peores que ellos. Y después todos estos locos se vuelven un montón de locos en las iglesias porque no obedecen las normas que Dios estableció en la iglesia. Eso es peligroso. Usted me va a preguntar, Pastor Iván, ¿usted hacía vigilia? Sí, yo hacía vigilia solo. Pero cuando mi pastor tenía vigilia, yo cancelaba mis programas personales y me iba a la vigilia que el pastor nuestro tenía. Pastor, usted hacía ayuno, siempre he hecho ayuno solo. Pero cuando el pastor estableció el ayuno para tal fecha, ese día yo estaba allí, era uno de los primeros que estaba allí. ¿Por qué? Porque en vez de recibir Espíritu Santo, estos mañana reciben espíritu de error. Y a mí me ha tocado orar en las campañas que yo voy, me ha tocado orar por muchos de estos endemoniados. Pastor, qué raro, me dice, yo ayuno, yo vigilo, yo hago muchos ayunos en seco, hasta 5 días me meto. Y pastor, pero ¿por qué es que yo oigo voces? Y yo le digo, un momento, siéntate un ratito. ¿Tú obedeces a las normas que la iglesia tiene? No, pues yo tengo mis ayunos personales. No, hombre, tú estás endemoniado, hombre, ¿qué vas a tener? Pues entonces Espíritu Santo. Los voces que oyes son demonios. Hermanos, y hay un Dios que vive, que no miento. Me ha tocado orar y ponerle las manos y sacarle demonios en el nombre de Jesús a esa gente. Hasta que vomitan, hasta animales viejos horribles botan. Espíritu de error. Y todo el que está en la iglesia y está pecando tiene espíritu de demonio. Mucho cuidado. Entonces Pablo, hermanos amados, él tiene revelación de Dios. Pero como él tiene revelación y por esa revelación se va para Jerusalén, pero tenía un propósito definido, el cual él iba a tratar. ¿Cuál era ese propósito? Que estaban malinduciendo, mal aconsejando, mal enseñando a los hermanos gentiles. Y los estaban enseñando otra vez a judaizar. En otras palabras, estaban botando al suelo el sacrificio de Cristo y la libertad que los hermanos tenían en Cristo ya no les importaba, porque si no cumplían las regulaciones que la ley exigía, estaban desviados y estaban en pecado, y esto estaba destruyendo la doctrina libertadora de Cristo en el cristiano. Porque volverse otra vez a las prácticas, a las costumbres del mundo, volvemos a judaizar, volvemos entonces, dijo Pablo, al mundo. Tremendo. Veamos qué dice Hechos capítulo 15, versículo 1 y 2. Vamos a la palabra, todos. Todos, usted que no le saca el polvito a que tiene a la Biblia. Ahí se pone a flojearla, pero ni sabe dónde están los libros de la Biblia porque no la lee. Hombre, aquí está de la cruz, no lo había visto este varón. Se me había perdido, varón. Amén. Miren lo que dice aquí. Entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos. ¿Qué les enseñaban? Si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos.
¿Se da cuenta? Que hermanos, no dice que eran personas sin Cristo, eran hermanos que en algún momento habían creído en el Señor, pero que no entendían, hermanos, la claridad de la salvación, la cual nos trajo Cristo. O sea que para ellos no significaba nada que Cristo hubiera muerto por nuestros pecados y que nos hubiera dado libertad en su nombre. Y que el hombre no es salvo por obra, sino por gracia. Y porque Dios murió, Cristo murió por nuestros pecados. Entonces, ¿qué les enseñaban a los hermanos? Les enseñaban el rito de Moisés: no podéis ser salvos si no se circuncidan. Entonces, como Pablo y Bernabé, dice, tuviesen una discusión y contienda no pequeña con ellos, se dispuso que subiese Pablo y Bernabé a Jerusalén, y algunos otros de ellos, y a los apóstoles y a los ancianos, para tratar esta cuestión. Cuando usted tiene preguntas concernientes a la doctrina, ¿a quién se va a acercar? Al pastor. A un hermano de la iglesia que también trabaja junto con el pastor. Y si ese hermano no le puede resolver, entonces voy a ir al pastor. El hermano, si es espiritual y no puede resolver el problema, lo va a mandar con el pastor, porque ese es un líder. Pero si va a un hermano de esos que andan, hermanos, una pata chueca, lo va a torcer. Le va a decir: no, hermanito, no, hombre, no te preocupes. Ya Dios te reveló en la noche. ¿Qué te reveló? No, el Señor me reveló que un toro nos seguía. Ah, pues es lo que está pasando. Y eso es lo que creyó. Pero si se acerca a un hermano espiritual y le va a decir: hermano, yo no entiendo la santidad, ¿cómo hago? Acérquese al pastor para que se le explique. Yo no entiendo, hermano, acerca de cómo es el arrebatamiento de la iglesia, porque por ahí hay unos que dicen de que la iglesia va a conocer al anticristo. Y yo estoy fascinado por conocerlo. Decía un hermanito ahí: mire la ignorancia. Porque escuchó a un hermano que por ahí en las redes tiene reputación y dijo que la iglesia va a pasar por la gran tribulación. Y por ahí se acercó a otro hermano de la iglesia que también anda desviado y le dijo: sí, seguro que lo vamos a conocer. Y al final al hermano lo torcieron. Entonces, pero el que es líder le va a decir: no, hermanito, que el pastor te lo explique, para que no te confunda. La iglesia no va a pasar la gran tribulación, pero mejor que nuestro pastor te lo explique. Porque no vamos a conocer al anticristo, nosotros nos vamos con Jesucristo. Antes que venga la gran tribulación, los vamos. Entonces, aquí los hermanos estaban enseñando, y Pablo y Bernabé, que eran líderes apologéticos, se pararon y no les permitieron avanzar con esa falsa doctrina. Entonces, ¿qué es lo que hizo Pablo? Lo que hizo Pablo y lo que hizo Bernabé es que se fueron a los ancianos, a los que tenían más experiencia que ellos, o sea, a los líderes de la iglesia, para poder tratar el asunto. Eso es lo que se debe de hacer. Amén, hermanos. Entonces, cuando eso sucede, llegan a la conclusión la iglesia, los líderes, los ancianos de la iglesia, entre ellos estaba Pedro, estaba Jacobo, estaba Juan y estaban todos los hermanos que habían andado con Cristo. Pero hermanos, ahí estaba Pedro. Pedro era el líder de la palabra, el que predicaba a los cristianos judíos, a los de la circuncisión. Pero allí estaba Santiago, que se cree que era el pastor oficiante ya para ese tiempo. Y Pedro no era ya, era Santiago, era Jacobo. Entonces aquí ellos dicen: no, vamos a resolver el asunto, porque podemos caer en hipocresía. Ustedes sabían de que Pablo era tan serio,
que a Pablo no le gustaba la hipocresía. A Pablo no le gustaba que si venía yo y me encontraba con el hermano Mario, y con el hermano Mario yo compartía, pero luego venía el hermano Oscar, y como el hermano Oscar y el hermano Mario Oscar cree de una manera un poquito diferente, y entonces como venía el hermano Oscar, yo me unía con el hermano Oscar y no le hacía caso al hermano Mario para que no me tildaran de que yo compartía con los cristianos gentiles, porque Pedro aún todavía tenía esos problemitas. Y Pablo dijo, no, la hipocresía a mí no me gusta. Pablo dijo, no, si vamos a ser cristianos y libres en Cristo, vamos a ser imparciales en la iglesia. No podemos ser parciales. No que me voy a unir con los hermanos judíos mientras no hay gentiles, pero cuando venían los gentiles, los hermanos se apartaban solo para unirse con el séquito de los judíos, y los gentiles no les hacían caso. Pero cuando no estaban los judíos, el hermano Pedro participaba con los gentiles, pero cuando venían los hermanos judíos, para que no lo vieran, se iba con los judíos. Entonces Pablo dijo, este jueguito a mí no me parece bien, lo vamos a corregir. Y miren que, hermanos, es bien sabio y es bien tremendo este tema, porque hay algo que puede destruir a un cristiano, y es la hipocresía. Usted y yo no podemos ser hipócritas. No podemos fingir una cosa y vivir una realidad en otra, porque vamos a fracasar y vamos a perecer. Entonces Pablo dijo, no, a los hermanos gentiles déjenmelos quietos. Ellos no necesitan judaizar, porque volver a judaizar es volver otra vez al mundo. Y ya nosotros fuimos sacados del mundo para ser libres en la libertad que Cristo nos hizo libres. Bendito sea Dios. Amén. Alaben lo que Él vive si están aquí todavía. Váyanse a Hechos capítulo 15, todos allí. Todos a la palabra del Señor Jesucristo, todos. Amén. Miren lo que dice la Biblia, versículo 19. Todos a la palabra. Dice, por lo cual yo juzgo que no se inquiete a los gentiles, dice Santiago, que se convierten a Dios, sino que se les escriba que se aparten de las contaminaciones de los ídolos, o sea, que no sirvan a Dios siendo idólatras. Es la primera prohibición que se le dio a los cristianos gentiles. Nosotros no podemos ser cristianos idólatras. Si usted todavía tiene indicios de idolatría, es porque los trajo arrastrando del mundo. Sí, porque antes, yo le decía a usted en la clase pasada, que hay unos de los que están aquí sentados, que andaban cargando a San José hasta 2 millas. Y el dicho San José era un pedazo de palo, que los sacaban a caminar todos los religiosos católicos, allá en el cantón de su pueblo, de su país. Sí, porque un hermano dice, de origen costarricense, que él, cuenta él, que él dice, creía mucho en la Virgencita, me dice, yo creía mucho en la Virgencita, dice, hermanito, me dice, yo creía mucho en la Virgencita. Pero un día yo la veneraba, siendo cristiano, todavía la tenía arriba guindada en la cama donde yo dormía. Pero un día la puse en la parte de ahí arriba. Y yo siempre que me iba a dormir le decía, Virgencita, cuídame, que le decía a él. Ajá, dice, mientras estaba dormido, no se me viene la dicha Virgen en sol la cara. Y me pega el gran golpe a medianoche y azorado me levanto, hasta me rompió. Me dijo, entonces la agarré a puras patadas. Yo te traje para que me cuidaras y para que me mates, entonces estás aquí para matarme. Me dijo, ahí la pedacía, la hice pedazos y no más ídolo, ahora solo tengo a Jesucristo. ¿Se da cuenta que el mundo se debe dar cuenta de esa libertad? Pero hay otros que vienen al evangelio y todavía traen los rasgos de idolatría porque ya no tienen ídolos. Hablando en un sentido físico de yesos.
pero vienen a ser ídolos de hermanos en la iglesia. Que si el hermano Juan Palma predica, yo voy. Que si predique el hermano Mario, yo voy a estar allí. Si predica el pastor Iván, yo voy a escuchar la lección. Usted está loco, váyase a votar solo. Aquí nosotros no podemos hacer nada por usted. Hay que quebrar los ídolos. Nosotros no podemos salvar a nadie. Aquí el único que puede salvarlo es el que le dio la libertad. Se llama Jesucristo. Había un hermano que iba conmigo a la iglesia en El Salvador y me decía, ¿quién va a predicar hoy, hermano? Fulano. Ah, no voy. Ese a contar los de los tomatitos y las cebollas. No voy. Ese es todo de lo que habla. ¿Quién va a cantar los coros? Fulana de tal, se le toca la... No, peor. Así hay gente. Que el Señor reprenda al diablo. Amén. Yo salgo mucho a predicar la palabra por todos lados, pero los hermanos no van por mí a la iglesia. Les he enseñado que el que los salvó se llama Jesucristo, el Hijo de Dios. Jesús. El otro día me mandan un video los hermanos y ese día se derramó el Espíritu Santo y yo estaba predicando en otro lugar. Y yo dije, Señor Jesús, hay poder en tu sangre. Hoy que yo no estoy allá, te derramaste más poderosamente. Gracias, Señor Jesucristo. Porque nos has demostrado que no somos nosotros para nada. Es tu presencia. No, hombre, ese día, hasta hermanos con 400 libras tomados por el Espíritu Santo. De una manera sin igual. Dios se derramó. El Espíritu Santo manifestado de una manera especial. Y Dios nos da evidencia que es Él. Cuando salimos, las almas se convierten. Para vergüenza humana de nosotros, Él es el Todopoderoso. Amén. Alabe lo que Él vive. Pero entonces Santiago dice, yo juzgo, hago juicio justo, que no se inquiete a los gentiles que se convierten a Dios, sino que se les escriba, que se aparten de las contaminaciones de los ídolos, o sea que no sean idólatras. Una. Y de fornicación, o sea que no hagan pecados inmorales dentro de la iglesia. Que si están en unión libre, que se arreglen pues. Vaya a preguntarle a un hermano que está en unión libre con su mujer, que anda para arriba y para abajo ahí, y usted le dice, ¿por qué usted no se casa? Estamos pidiéndole a Dios, dice el sinvergüenza. Y fornicando. ¿Ustedes creen que así es la manera de servir a Dios, Pedrito? Están en unión libre y le están pidiendo a Dios la dirección. ¿Se ponen a pensar ustedes en eso o no? ¿Creen que tiene sentido? No, arréglense, porque usted no sabe qué va a pasar. Usted no sabe qué va a pasar en este mundo, hermano, de un día para otro. La vida está cambiando a 185 grados, que uno no sabe cómo está este mundo. Los acostamos y otro día se oye decir que estamos en guerra. Ya había empezado la guerra de Ucrania y de Rusia, y ha tenido un año, y un hermano de la iglesia llega y me dice, pastor, y no estamos en guerra. Y un año había pasado de la guerra. Y yo le digo, ¿y usted en qué mundo vive? No, me dijo, estoy asustado, pastor. Estamos en guerra. Y ya no tenemos un año que el mundo esté en guerra. Y el hermano apenas llegando, hermano, de veras que hay gente que anda sacada de razón. Están como los sordos, que los cocos están cayendo y todo el mundo riendo, pero ellos no saben qué pasa. Así hay muchos desconectados en este mundo siendo cristianos. Pero la Biblia dice, hermanos, que las personas no deben de practicar la inmoralidad, sino que deben arreglarse como Dios manda. Amén.
Y luego la Biblia da otra prohibición, y cuando dice fornicación se refiere a todos los pecados inmorales. No solamente en esta parte, no solamente se aplica al sexo antes del matrimonio, no, aquí se aplica en toda la sombría de inmoralidad sexual. Adulterio, fornicación y todo pecado de homosexualismo, todo eso el cristiano se debe de separar de él para servir a Cristo. Y número 3 dice, y de ahogado y de sangre. En otras palabras, no podemos comer sangre siendo cristianos. Esos hermanos que les gusta la morcilla son caníbales. Hasta eso lo prohibió Dios a la iglesia. Cuando me llevan un pedazo de carne, le digo al que me lo llevó, al mesero, por favor vaya a meterle más juego. Yo se lo pedí well done. Así no lo podemos comer nosotros. Hermanos, no podemos tomar sangre, no podemos hacer nada de eso, porque el Señor dice que en eso, en la ley estaba, que esa era comerse la vida de alguien. Y nosotros los cristianos no podemos hacer eso. Y eso solamente lo practican los santeros, los brujos. ¿Sabían eso ustedes o no? Los brujos beben sangre humana, porque el diablo los manda a hacer esos sacrificios. Alaba lo que él vive. Están aquí los hermanos, gócense. Gócense en la palabra. Amén. Pero no se queden allí. Vamos más adelante. Y versículo 28, vuelven otra vez a reiterar lo que Pablo empezó y por lo cual Pablo fue a Jerusalén, para que se le pudiera informar y se pudiera corregir el asunto, porque se estaba enseñando a los hermanos gentiles, en otras palabras, a volver al mundo. En otras palabras, volver otra vez a la idolatría, volver otra vez al pecado. Cuando uno es cristiano, la nueva vida en Cristo y la vida antigua se quedó atrás. Vean lo que dice el verso 28. Dice, porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros. ¿Quién estaba con los ancianos líderes de la iglesia en Jerusalén? El Espíritu Santo. Y a nosotros no imponeros ninguna carga más que estas cosas necesarias, que os abstengáis de los ídolos, de lo sacrificado a los ídolos, de sangre de ahogado, de fornicación, de las cuales cosas si las guardareis bien haréis, pasadlo bien. Eso se le prohibió a la iglesia gentil para que lo practicaran, pero que no volvieran a judaizar. Así que mucho cuidado con esos judaizantes que andan por las redes sociales allí, hasta se ponen el kipa. Ven, no aparezcan unos con ese pajito de gorro aquí. Yo les dije a ustedes que una mujer me dijo, Pastor Iván, yo busqué la información y me di cuenta que vengo de la tribu de Leví y que tengo sangre judía. Y por eso hay unos que se han dejado crecer la barba un poco. Mire qué ignorancia más grande de la humanidad. No se dan cuenta que el que limpió su vida no es una religión, no es el judaísmo, no. Respetamos y oramos por el pueblo de Israel, pero el que nos limpió de nuestros pecados es Jesucristo. El judío, porque él tiene sangre, él tenía sangre judía, nos limpió de nuestros pecados. Amén, hermanos. Entonces, ¿qué hizo Pablo? Dice la Biblia en el verso capítulo número 3 del capítulo 2 de Gálatas. Dice que aún el hermanito Tito, que estaba conmigo con todo ser griego, fue obligado a circuncidarse. Él no era judío, era griego. Y esto a pesar de los falsos hermanos, porque ¿sabían ustedes que dentro de las iglesias hay falsos hermanos? Sí, hay que corregir eso. Hay que decirlo como es.
todo hermano que te habla mal de otro hermano es falso hermano. Es falso hermano. Y estos son los más besuqueros. Allá anda que, ay, mi chiquito, tan lindo. Estos son peligrosos. Allá andan dando besitos del óculo santo. Porque hay falsos hermanos que muchas veces se nos meten dentro de la iglesia. El que habla mal de su pastor es falso hermano. El que habla mal de su hermano líder que lo dirige en el grupo es falso hermano. El que habla mal del amigo que lo lleva a comer y a tomar sopa, hasta de, ¿qué es lo que me da una hermanita aquí? De, ¿cómo se llama la sopa? De mondongo. Y después se ponen a hablar mal hasta el que le dio de comer. Son falsos hermanos. Y muchas veces estos traen falsas doctrinas de error al corazón de la gente incauta que está en la iglesia, pero que no crece. Usted sea sabio, aprenda. No prestes oído para escuchar la negatividad, ni escuchar la falsa doctrina, ni, hermanos, la crítica, porque se va a hacer pedazos usted a temprana edad en el evangelio. Y lo serio de estos es que estos sacan a la gente, pero ellos todavía se quedan adentro. Y después vienen diciendo, a ver, ¿por qué el hermano se desmayó? Estaba bien en las cosas de Dios. Y vos, tú no le metiste el veneno, pues. ¿Cómo no se va a desmayar si lo engañaste? Por eso Pablo dice, falsos hermanos introducidos a escondidas que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo. Jesús, para reducirnos a esclavitud, volver otra vez a practicar las cosas del mundo es volver a la esclavitud. No podemos volver a practicar lo que un día dejamos, hermano. Imagine, volvemos a prender la televisión para vernos el clásico. Pero si de ahí fue donde el Señor nos libertó a nosotros. Salen del culto y dicen, no le vayan a decir al pastor, me voy a echar un partidazo con los amigos allá. Hermanos, eso es volver al mundo. Los cristianos hemos sido sacados del mundo. No volvemos a practicar el mundo se quedó atrás. Es como que la hermana, el Señor la cambió, la transformó. A la iglesia viene bien bonita, viene bien bonito el hermano. Pero en el supermercado no anda así. Allá anda que parece guacamaya. Y uno la mira, voy a darme vuelta porque yo creo que es la hermana Julana que anda ahí. Porque así es la gente. Hermano, mientras viene a la iglesia, viene de una manera modesta. Esa es la hipocresía que nosotros hay que reprender, los altares. Los pastores tienen que reprender la hipocresía de la iglesia. ¿Por qué, hermano? Porque no podemos estar tolerando a la gente. A la iglesia la hermana viene bien modesta, bien bonita. Pero allá en el mall se anda escondiendo. Porque justamente se dio cuenta que pasó Juan Chávez por ahí, el que toca la guitarra y el que canta. Ese le va a informar al pastor allá cuando llegue. ¿Se fijan cómo es la gente? Así es la humanidad cuando vive una vida de esclavitud todavía en la hipocresía. Pero nosotros que hemos sido libres de la esclavitud, ahora somos libres en Cristo Jesús. Alabe lo que Él vive. Somos libres en Cristo Jesús. Mire lo que dice Romanos capítulo 6 y versículos 16 y 17 y 18. Vamos a leer los 3 versículos. Dice el apóstol Pablo: ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? Pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado,
habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. ¿Cuál es esa forma de doctrina? La libertad que tenemos en Cristo. Que no nos escondemos, que no somos hipócritas, que no tenemos que abastecer nuestra vida ansiosa de libertad en alcohol, en droga, en vicio, porque ya nos hicieron libres de esa hipocresía. Y el verso 18 dice: libertados del pecado, viniste a ser siervos de la justicia. Fíjense que Pablo en muchos pasajes utiliza la palabra y dice, Pablo dice, esclavo de Jesucristo. Oiga, pero ¿quién no va a ser esclavo de Jesús, hermano? Si la esclavitud en Jesús es libertad. Somos libres porque siendo, imagínense, dice Pablo, apóstol, y en otro dice esclavo de Jesucristo. Pero yo quiero ser esclavo de Jesucristo porque es a donde soy libre. Bendito sea Dios. ¿Cómo vive el hermano que todavía practica las cosas del mundo? Esclavo. Vive en esclavitud. Sí. En esclavitud vive. Había un hermano que estaba empezando en la iglesia, él, y tenía sus mesecitos ya. Un día le dice al pastor, pastor, deme consejo, le dice, porque yo tengo unos amigos, pero estoy luchando por traerlos a la iglesia, pastor. Pero los individuos, hay veces me piden que me meta con ellos a la barra. Yo no tomo, solo ando acompañándolos. Y el pastor le dijo, mire hijo, a usted Cristo lo sacó de esa basura, no se vuelva a meter allí. Si usted quiere ser amigo de ellos, invítelos a Cristo, y si van a ser de Cristo, lo van a seguir, si no se van a separar de usted. Y él le dijo, voy a intentar, pastor. No, hombre, a los días apareció con las linternas apagadas. No miraba y hasta unos lentes oscuros trajo a la iglesia a medianoche. Y le pregunta el pastor y le dice, ¿qué le pasó? Que lo miro que anda lentes oscuros y se los quita. Las 2 linternas andaban apagadas. Y le dije, ¿qué le pasó? Es que aquellos individuos allá estaban tomando y mire, se les dio por pelear con unos muchachos allí. Y yo cuando miro eso me quiero escapar, pero los amigos dijeron, aquel también andaba con ellos. Y me caché también, mire cómo me dejaron esos ingratos. Entonces le dijo el pastor, eso fue de parte de Dios. Y dele gracias a Dios que las linternas se le van a recuperar. Porque si de lo contrario hubiera quedado ciego. Hermanos, el que es hijo de Dios no se puede volver a esclavizar nunca. Usted que está empezando en el Evangelio, aprenda que usted ha sido libre para vivir en libertad, no en esclavitud. Alabe lo que él vive. Pero entonces Pablo fue sabio y fue recto. Y mire lo que dice el apóstol Pablo. En el verso número 7 del capítulo 2 de Gálatas, dice, antes por el contrario, o sea que a ellos no los movieron los hipócritas ni los falsos hermanos, no los sacaron, ni tampoco los movieron de la doctrina de Cristo. Antes por el contrario, dice, como vieron que me había sido encomendado el evangelio de la circuncisión, como a Pedro el de la circuncisión. Pablo dice de la incircuncisión. ¿Por qué dice eso? Quiere decir que a él le encargaron el evangelio para los gentiles. Y a Pedro le encargaron el evangelio para los judíos. Yo dije que Pedro era el predicador, pero el pastor oficiante ya para ese tiempo era Santiago, el que trataba las áreas administrativas. Era diferente. Pues dice la Biblia, pues el que actuó en Pedro para el apostolado de la circuncisión, actuó también en mí para los gentiles, para con los gentiles. Entonces, ¿qué es lo que Pablo está diciendo?
que él era responsable de los hermanos gentiles que se convertían. En otras palabras, el pastor de la iglesia es llamado a poder cuidar el rebaño en el que Dios lo ha puesto. Sí, Señor. El pastor hay veces le toca enfrentar a falsos hermanos que se meten a la iglesia. Sí, porque si yo me doy cuenta que un hermano anda haciendo críticas, anda dañando la vida de los hermanitos de la congregación, y yo me doy cuenta y tengo el testimonio, me va a conocer. Lo reúno, hermanos, y le pego una buena con el que anda conmigo, y si a él no le parece, se va. Pero yo no voy a dejar que la obra de Dios se dañe. Eso es lo mismo que hizo Pablo. Pablo dijo, yo tengo que defender mi ministerio porque para eso me pusieron. Y no que se dañen los hermanos. Yo les conté a ustedes que un hermano por allí me cuenta cuando yo llego a predicar y me dice, mi pastor, ¿usted ve todas estas hermanitas que hoy andan amarradas a la cabeza? Sí. ¿Qué pasó? Porque antes no andaban así. Es que una hermana tuvo una revelación en la iglesia. Y soñó con la revelación que Dios le dio, que todas las hermanitas se pusieran un pañuelito en la cabeza. Y viene yo y lo quedé viendo. Así es que usted sigue la doctrina de Dios de esa manera. Sí, mi pastor, porque esa era revelación de Dios. No, hermanito, le dije, usted mañana hasta lo van a sentar en un toile y lo van a tener sentado todo el día. Debe darle pena a usted como pastor. ¿Por qué deja que el diablo y que los hermanos a usted lo obliguen a hacer cosas que no, la Biblia no manda? Hermanos, la Biblia habla de que en vez de velo le he dado el cabello. Y que el que usa velo no peca, y el que no usa, la mujer que no usa velo tampoco peca. Y que el velo no es salvífico. Y ese hermano se le metió y así andaban todas las hermanitas otro día. Mire qué ignorancia más grande. ¿Ustedes creen que así es la doctrina que se establece en la palabra? No. Hermanos, la doctrina no es negociable, la doctrina es verdadera, genuina. Alaba lo que Él vive. Vamos, alabe lo que Él vive. Cristo vive, si están aquí, gócense y alábenlo. Miren lo que dice la Biblia, 1 Corintios capítulo 11. Vamos a la palabra, no se queden allí. Alaba lo que Él vive. Amén. Entonces cuando se lee 1 Corintios capítulo 11, entonces la gente solamente se queda en los primeros versículos de la palabra de Dios. Vamos a ver a dónde se quedan. Versículo 4 en adelante. Pero veamos desde el verso número 2, mi hermano Josué, para que entendamos lo que quiero enseñarles. Os alabo, hermanos, dice, porque en todo os acordáis de mí y retenéis las instrucciones tales como las entregué. Escuchen eso. Dice, pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón. ¿Qué está hablando? De autoridad, de jerarquía. Y el varón es la cabeza de la mujer. ¿Están oyendo, mujeres? El varón es la cabeza de autoridad sobre usted. Pastor, pero ¿por qué a veces mi marido no manda? Porque no quiere mandar. Porque es mandilón. Porque la mujer lo manda. Por eso no manda. Un día estoy dando una clase en Los Ángeles, California, acerca de esto. Y cuando yo digo, hay hombres que la mujer les lo mandan. Y dijo un hermano que estaba sentado a la par mía, dijo, qué dulce que lo mande la mujer a uno. Mire qué mandilones son los seres humanos. Cuando yo digo que hay hombres que la mujer lo mandan, ¿sabe qué dijo él? Qué dulce, Pastor Iván, que lo mande la mujer a uno. Pero la Biblia habla de jerarquía, que dice que Cristo es la cabeza de todo varón
Y dice, y el varón es la cabeza de la mujer. No dice que la mujer es la cabeza, dice que el varón es la cabeza. Está hablando de la autoridad dentro de la casa. Recuérdele usted a su mujer, mire, recuérdele, diga, soy la cabeza de la casa, mujer. Y la mujer le va a decir, entonces ejemplo. No le gusta orar, no le gusta venir al culto, no puede ser tanto cabeza. Porque el que es líder debe de ponerse los zapatos, las botas del evangelio, como es, hermano. Porque si usted va a ser líder de la casa, y yo he dicho, y la mujer cuando se pone a orar se tira 3 horas y el hombre a 25 minutos, el mandilón ahí. Por eso es que la mujer lo anda regañado, hay veces hay. Yo le digo a un hermano, me dice, pastor, ¿y cómo hago? La mujer ora 3 horas y yo apenas llego a 20 minutos. Y yo le digo, hasta por respeto y hasta para demostrarle a la mujer que yo soy un siervo del Señor, me quedo orando ahí, aunque no tenga que decirle a Dios, yo le digo, gracias, Padre eterno. Para que se dé cuenta esa mujer que lleva los pantalones, pues. Porque el líder de la casa, hermanos, es el hombre. Y debe ser ejemplo en todo. Imagínense que hay hombres que la mujer dice, vamos al culto, gordito. Levántese. Y no hayan cómo chiquitearlo para llevarlo al culto. En vez de él estar de pie, listo. Vamos, mujer, alístese, vamos. Eso es el líder del hogar, ese es el líder espiritual de la casa. El hombre es el que dirige la casa. Amén. Pero dice la Biblia, así dice, Dios es cabeza de Cristo. Y todo varón que ora o profetiza con la cabeza cubierta afrenta su cabeza. Escuchen los hombres. Los hombres no pueden orar ante Dios con gorra. Hay quienes vienen ahí cuando está frío, está con frío, embosado en la cabeza orando ahí. Eso es, hermanos, tremendo. Y los hombres no pueden orar así por señal, por los ángeles, porque Dios dice que el hombre debe de orar con su cabeza descubierta. Alaba lo que él vive. Pero aquí es donde se quedan muchos pastores para enseñarle a los hermanos esclavitud, pues. Pero toda mujer que ora o profetiza con la cabeza descubierta afrenta su cabeza. Porque lo mismo es que si hubiese raspado. Miren lo que dice el apóstol Pablo. Aquí se quedan ellos, que la mujer se debe cubrir. Dice, porque si la mujer no se cubre, que se corte también el cabello. Y si le es vergonzoso a la mujer, córtese el cabello o rasparse que se cubra. Dice el verso que sigue. Porque el varón no debe cubrirse la cabeza, pues él es la imagen y gloria de Dios. Pero la mujer es gloria del varón. Verso que sigue. Porque el varón no procede de la mujer, sino la mujer del varón. Dice, tampoco el varón fue creado por causa de la mujer, sino que la mujer por causa del varón. Voy a explicarles algo aquí. Cuando la mujer dice, pastor, ¿no ha visto usted mi costilla? ¿Cuál costilla? Mi esposo. No, al revés, usted es la costilla del hermano. Y esas palabras, mujeres, no se aplican para ustedes. Se aplica para el hombre, porque del hombre sacaron la costilla para crear la mujer. Ella es la costilla del varón. Ahí se aplica. Pero hay hombres que dicen, yo soy la costilla de esa mujer. Amén. Verso que sigue. ¿En qué texto nos quedamos? Tampoco el varón fue creado por causa de la mujer, sino la mujer por causa del varón. Por lo cual la mujer debe tener señal de autoridad sobre su cabeza por causa de los ángeles. Escuchen esto. Pero el Señor ni el varón es sin la mujer, ni la mujer es sin el varón. O sea que todos los necesitamos. Ok. Porque así como el varón procede de la mujer, procede del varón la mujer, también el varón nace de la mujer, pero todo procede de Dios. Verso 13. Juzgad vosotros, dice Pablo, vosotros mismos. ¿Es propio que la mujer ore a Dios sin cubrirse la cabeza? Pregunta. Verso 14. La naturaleza misma nos enseña que el varón le es deshonroso dejarse crecer el cabello. Usted no vaya a venir aquí con mechas, porque usted es un hombre masculino.
No podemos esclavizarlos otra vez a las cosas del mundo. Yo vi en este tiempo que estamos viviendo, hasta cantantes cristianos andan con el pelo largo y hasta así les hacen como están cantando. Que el Señor reprenda al diablo. Ustedes me miran así, pero así está la iglesia mundana, hermanos, cristiana de estos últimos tiempos. Así están, hermanos. Bendito sea Dios, que aquí les enseñamos como la palabra de Dios dice. Amén. Verso 15. Pero al contrario a la mujer, escuchen lo que se queda solamente en una parte del texto. Dejarse crecer el cabello le es honroso, porque en lugar de velo le es dado el cabello. O sea que el Señor dice, en vez de usar velo, te di tu cabello, mujer, no te lo raspes. No vengas pelón al culto, ni tomes altar de esa manera, ni ores. Pastor, me dijo una hermanita, ¿cómo hago? Porque me pegó cáncer, yo soy sobreviviente al cáncer y el pelo no me está creciendo. ¿Cómo yo hago? ¿Estoy pecando ante los ojos de Dios? No, porque Dios conoce tu corazón y sabes que tú eres sobreviviente del cáncer y tu pelo no crece. Dios se agrada con tus oraciones, no te preocupes. Hermanos, hay que enseñarle doctrina a la gente. No, pero es que yo quiero venir con peluca, hipocresía. Así como estás, que Dios así te ha permitido vivir, dale la gloria a Dios y Dios se agrada con tus oraciones. Y tú no lo andas así porque tú quieres, sino porque no te crece. Alabe lo que Él vive. Y por eso uno en la iglesia no se puede poner a juzgar a la gente. Hay hermanitas que vienen, que están botando el pelo de tanto estrés. Y vienen las hermanitas y dicen, mira la hermanita Julana cómo viene, cállese la boca. Porque usted no sabe la realidad de lo que ella está viviendo. Nosotros no somos llamados para venir a juzgar a nadie, sino para adorar a Dios. Y aquí se pone la doctrina. Alaba lo que Él vive. Cuando alguien a ti te escriba y te dice, ¿y ustedes por qué no usan manto? Dale, hermano, 1 Corintios 11:15. Porque en lugar de velo le he dado su cabello. Dios le dio su cabello a la mujer naturalmente para que ore con su cabello largo. Esa es la orden de Dios. ¿Están aprendiendo? Pero no podemos volver nosotros a las cosas y a las prácticas del mundo, porque estamos hablando de la libertad que tenemos en Cristo Jesús. No los vamos a esclavizar. Alaba lo que Él vive. Alabe lo que Él vive. Pero cierro, deben 4 minutitos. Pero entonces, hermanos, en último lugar, Pablo corrigió, ¿qué cosa? La hipocresía religiosa. Porque a veces se mete la hipocresía religiosa en el corazón de los cristianos. Sí. Mire, usted órele a Dios y dígale, Señor, ayúdame. Porque si mi corazón se va a meter la hipocresía religiosa, y solo porque yo practico la verdad con amor y con sencillez, y mañana yo voy a andar juzgando a todo el mundo, no quiero eso. No, voy a ser sensible como tú eres. Y voy a amar a todos los hermanos. Pero el apóstol Pablo, que era un líder de la iglesia gentil, en el versículo 11, dice del capítulo 2, acuérdense que el capítulo 3 lo vamos a estudiar la semana que viene. Por eso no estoy tocando mucho más adelante, porque quiero tocar todo un estudio, estoy dando de Gálatas. En el verso 11, dice, pero cuando Pedro vino a Antioquía, ¿quién era Pedro? Uno de los pilares de la iglesia. ¿Por qué digo pilares de la iglesia? Porque así lo llama Pablo. Pablo dice que Cefas, que es Pedro, y que Santiago, el hermano del Señor, y que Judas, dice que eran pilares, considerados pilares de la iglesia. Así lo llaman. Allí mismo está. Amén. Pero dice la Biblia, pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara, porque era de condenar.
Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacob, comía con los gentiles, pero después que vinieron, dice, se retraía y se apartaba porque tenía miedo de la circuncisión. Dice, y en esa simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Miren, hermanos, ¿puede un espíritu de hipocresía dañar a la gente? Sí puede. No te juntes con él porque ese anda mal. No te juntes con ese porque esa es oreja del pastor. Todo se lo cuenta. Hermanos, y no te juntes con él porque él no ora lo que tú oras. Esa es hipocresía. Nosotros no hacemos esa práctica. Si usted ora, ore para el Señor en oculto y manténgalo en privado. Se fijan que yo nunca ando diciendo cuántas horas yo oro, porque yo no soy así. Mi relación privada con Dios es muy privada. Hay un tema en el YouTube que yo di que se llama el ayuno que Dios manda. El ayuno que Dios manda. El verdadero ayuno. ¿Cuál es ese verdadero ayuno? Ese ayuno, hermanos, que usted hace en privado no se publica. Hoy en día tenemos un montón de fariseos que vienen saliendo de la montaña. Dicen, aquí mire siervo, grábeme. Saliendo de la montaña venimos con estos siervos de 5 días de ayuno. Estamos subiendo al cerro. Hipócrita. El ayuno no se publica. El ayuno es privado porque no es para los hombres, es para Dios. ¿Se acuerdan que cuando aquí vamos a hacer ayuno, yo le digo, cuidado, me publican ese ayuno, porque ese ayuno no se publica, porque ese ayuno no es para los hombres, es para Dios. Está ahí en el YouTube, usted quiere ver esa prédica, véala, el verdadero ayuno creo que se llama, y usted se va a gozar. Yo doy un estudio del ayuno, alaba lo que él vive si usted puede. Pero entonces, ese espíritu de hipocresía se le había metido también a Bernabé, el compañero inseparable de Pablo. Después se separaron. Dice, pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del evangelio, dije a Pedro, delante de todos, si tú siendo judío vives como gentiles y no como judíos, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Porque Pedro, cuando venían los hermanos judíos, Pedro los enseñaba a los gentiles que hicieran todas las prácticas de los hermanos judíos. Y Pablo dice, eso es hipocresía. Si tú y yo somos libres en Cristo, ¿por qué enseñas a los gentiles a judaizar? ¿Y por qué te unes a los judíos? Cuando están los gentiles solos te unes con ellos, pero cuando vienen los judíos te unes con los judíos y dejas a los gentiles a un lado. Eso es hipocresía. Por eso dice Pedro, y dice Pablo, perdón, que eso era de condenar. Porque Pedro era un jerárquico de autoridad. Y cuando dice de condenar, es porque Pedro tenía la autoridad aún de sacarlo de la iglesia. Y de sacarlo del liderazgo. Pedro tenía esa autoridad, pastor, sí. Por eso dice, era de condenar y lo podía sacar de la iglesia. Con la autoridad que Dios le había entregado. Porque era uno de los pilares de la iglesia. Pero más Pedro no hizo eso. ¿Sabe por qué? Porque él entendió que cuando alguien es amonestado, exhortado en la verdad, hay que ser humilde para aceptarlo. Aquí no dice que Pedro discutió con él. Me imagino que simplemente aceptó, hermanos, la corrección, porque aquí nosotros no somos sábelo todo. Cuando un cristiano en la iglesia se cree intocable, créame lo que ya se perdió y que está descarriado. Aquí no somos sábelo todos. Aquí el pastor tiene derecho a corregirnos a nosotros. Cuando su pastor a usted le llama la atención o le da un warning, una advertencia, dígale gracias, mi pastor. Muchas gracias por ayudarme. Yo nunca me enojé con el pastor, porque cuidado, Iván, cuidado. Gracias, mi pastor. Gracias. Porque eso es humildad, hermano. Entonces Pablo, y esto dice que Pablo no lo hizo tanto en privado, sino que en público. Alaba lo que él vive. Tremendo.
Se lo fue a decir a donde estaban todos los hermanos. Pero ¿qué quiero decirles con esto? Que Pablo resalta una gran verdad, y es que nosotros fuimos declarados justos no por méritos, fuerzas, ni por obras humanas, sino por la gracia poderosa de Cristo Jesús. Último versículo. Miren lo que dice la Biblia en el verso 17. Allí mismo. Y así, buscando ser justificados en Cristo también, nosotros somos hallados pecadores. Es por eso Cristo, ministro de pecadores, en ninguna manera. Porque si las cosas que destruí, las mismas vuelvo a edificar, transgresor me hago. Usted y yo no podemos volver otra vez para atrás las cosas que Cristo nos quitó. ¿Qué le quitó Jesús a usted? ¿Y qué le costó dejar? Muchas cosas, ¿verdad? ¿Y por qué entonces mañana vuelve otra vez a traerlas para atrás? Si ya se las quitaron. No podemos, hay que dejarlas. Cristo ya te las quitó. Y dice la Biblia, si las cosas que yo vuelvo a reedificar, transgresor me hago. En otras palabras, delante de Dios soy pecador, porque Dios me las quitó y las vuelvo otra vez a reedificar. Hay muchas cosas que Dios nos quitó a nosotros. Muchas. Y ya no las tenemos, las sacó el Señor. Amén. Y verso que sigue, vamos a seguir. Número 20, ahí cerramos, hermanito. Dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, dice Pablo, sino que Cristo en mí, vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Yo no vivo por las obras de la ley, sino porque Cristo, dice Pablo, se entregó por mí. No desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Entonces la justicia de la salvación es por la fe en Cristo Jesús y no por prácticas ni obras humanas. Cristo es la salvación. Que Dios le bendiga y que Dios le guarde. Amén. ¿Están gozosos los hermanos?